Doctor Nehuen Dentoni, gracias por recibirnos en sus estudios. Bueno, el motivo de nuestra visita es por el que Macri hoy bajó las indemnizaciones por accidentes de trabajo. ¿Me puede explicar un poquitito cómo es eso? Por un decreto de necesidad de urgencia. Sí. Específicamente para los accidentes de trabajo de invalidez permanente o de muerte o de deceso del trabajador. Lo hizo a través de la formalidad de decreto de necesidad de urgencia, lo cual en el estudio del derecho es de una gravísima trascendencia este tipo de medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo, porque significa modificar una ley de la Nación, dictada por el Congreso de la Nación, modificarla a través de un decreto. Ellos lo hacen bajo el pretexto de la necesidad de urgencia, pero una necesidad de urgencia basada en una política que ellos mismos aplicaron durante estos 4 años y fundamentalmente durante el último tiempo. Una política de ampliación y de aumento sistemático de las tasas de intereses bancarios, financieros, que ha beneficiado enormemente a los bancos y que han hecho como un colchón en esta fuga de capitales que ha habido en nuestro país y que ha sufrido. Una vez más vemos políticas que han llevado adelante un detrimento a los derechos de las personas que trabajan, un detrimento considerable, porque ahora ya no se va a considerar las posibles contingencias que imposibilitan proseguir en el ámbito laboral a una persona o que fallezca directamente. Su valoración ya no va a ser estimada con las fórmulas actuales, que son a través de las tasas del Banco Nación, las tasas activas del Banco Nación a 30 días, y comenzar a hacer una valoración a partir de una fórmula Richter de variación de los salarios, del promedio de los salarios, muy difícil y muy técnica de explicar, pero en sí una considerable baja en la estimación y en la valorización de los daños sufridos por el trabajador en ocasión de un accidente. Esto, perdón, Ronald, es grave desde varios enfoques del derecho. En primer lugar, es grave desde lo institucional, porque estamos hablando de un poder ejecutivo que se introduce en funciones específicas del Congreso de la Nación, dictado así por la Constitución Nacional. Por el otro lado, estamos ante un poder ejecutivo que dicta una necesidad de urgencia en base a sus propios actos de gobierno, es decir, está alegando su propia torpeza. Lo cual en el derecho siempre hay una máxima que nadie puede alegar su propia torpeza. Bueno, el gobierno nacional lo hace en este decreto y en los considerandos de este decreto, porque dice que las tasas de los bancos y sobre todo del Banco Nación es demasiado elevado, entonces hace de que se vea en peligro la economía y digamos la renta de las aseguradoras, y en base a eso argumentan la necesidad de urgencia, pero hay que recordar que las tasas no se aumentan solas, sino que son medidas adoptadas por el gobierno, claramente adoptadas por el gobierno. Doctor, o sea que la vida de un trabajador por este tipo de medidas, primero, ¿son anticonstitucionales estas medidas? Claramente que son anticonstitucionales y que yo creo que no van a tardar en declararse inconstitucional un decreto de necesidad de urgencia de estas características. Hay un juez que ya en la tarde de hoy quiere derogar este DNU. En buena hora que ese juez ya esté tomando medidas al respecto, porque es su tarea. El control de constitucionalidad es la tarea de los jueces, y claramente es inconstitucional desde varios enfoques, como te decía. Por un lado, la intromisión en funciones del Congreso; por el otro lado, una falsa necesidad de urgencia; y por el otro lado, una violación flagrante al principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales. Fundamentalmente esto porque tiene mayor incidencia en la seguridad del trabajador, en la dignidad del trabajador y en la salud del trabajador. ¿La vida de un obrero cuánto sale? Muchísimo menos que ayer. Nehuen Dentoni, si esta medida toma curso,
nuevamente la clase trabajadora, como dijo usted, va en decremento y perjudicando a toda la clase social. Bueno, yo creo que parte de lo que hemos venido viviendo durante estos últimos 4 años es parte de un sistema, algo, es un plan, no es que ha fracasado algo como se dice, sino que es claramente a lo que han venido a hacer. Es claramente una nueva medida que ya nos sorprende, como dentro de sus primeras medidas por decreto de necesidad de urgencia, por ejemplo, quisieron designar jueces de la Corte Suprema. Ahora nos encontramos con este decreto de necesidad de urgencia, o sea, no es sorprendente. Tal vez sí repercute y en el contexto electoral en el que vivimos por ahí toma mayor trascendencia, pero ha habido muchos visos de autoritarismo de este gobierno que han pasado desapercibidos por X razones. Pero claramente esto afecta directamente al trabajador, como han venido afectando la tasa de interés, de la cual ahora alegan de que es peligrosa para las aseguradoras. Primero era peligrosa para el trabajador. El detrimento en la caída de los salarios, en la oferta laboral, en las pymes. Ellos, en los considerando, hacen mención, por ejemplo, que lo hacen pensando en las pymes. No lo hacen pensando en las pymes, lo hacen pensando claramente en las grandes empresas. Entonces, claramente que sí, esto va en contra del trabajador y de las clases más postergadas. Doctor, bueno, lo vamos a seguir consultando cuando tengamos este tipo de malas noticias para la clase obrera, y así, bueno, nos asesora o nos va comentando de lo que legalmente correspondería, Así que muy amable de su parte. Bueno, por favor, no, gracias a vos y un saludo a la audiencia.